El sermón de esta mañana lo tenemos en el libro de Mateo, el capítulo 21 y el versículo 33 en adelante. Y la palabra del Señor nos dice: oíd otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Para entender esta parábola, pues a mí me gusta siempre irme al contexto de estos temas, en este caso la parábola. Y al buscar el contexto de esta parábola, pues me da información para ir desmenuzando esta parábola. Y de la cual pues me he ido al libro de Mateo, el capítulo 21, pero en el versículo 1 y 2. La palabra del Señor nos dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está al frente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un polino con ella, desatarla y traérmela. Como veis aquí en este punto importante, para entender esta parábola yo quiero saber en qué sitio, en qué lugar, pues estaba narrando nuestro Señor Jesucristo esta parábola. Y nuestro Señor Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén. Con la entrada triunfal a Jerusalén, vemos que la parábola, como nos va diciendo desde un principio, oíd otra parábola. Nuestro Señor Jesucristo ya había contado una parábola anterior, que era la parábola de los 2 hijos. El comentario bíblico adventista de Mateo 21:1, lo que me interesa de esto, para entender la parábola, el contexto, dice: la entrada triunfal de Jerusalén ocurrió el día domingo, antes de la Pascua, que cayó antes, en viernes, en el año 31 después de Cristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo hace su entrada triunfal el día domingo, antes de la Pascua. Entonces vemos que faltaba 4 días para la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. También en muchos textos nos dice que esta era la última palabra que nuestro Señor Jesucristo había contado al pueblo. También tenemos que recordar que en el año 31 se había cumplido ya los 3 años y medio de misión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo había cumplido ya 31 años y medio. También tenemos un versículo muy importante que lo encontramos en el libro de Mateo, vamos al libro de Marcos. Recordemos que esta parábola lo encontramos en los 3 evangelios, tanto en Marcos, en Lucas, ¿vale? Como Mateo, Marcos, Lucas. En Marcos 11, los versículos 2 y 13, nos dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y vinieron de lejos una higuera que tenía hojas, y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino que hojas, pues no era tiempo de higos. Como vemos, este era un mal presagio, este símbolo de la higuera que le vio nuestro Señor Jesucristo, frondosa con muchas hojas, pero no llevaba frutos. Este era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo maldice y dice que esta higuera se seca al instante. Pero lo que me interesa a mí de este contexto es que si empezó la parábola con la entrada triunfal el domingo, entonces dice al día siguiente. En el Marcos nos sigue diciendo este mismo contexto, pero como aquí en el libro de Marcos, el capítulo 11, pues me da un entendimiento mejor para ir desmenuzando esta parábola. En Mateo 21:23 dice: sigo con el contexto. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes
y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Como vemos, aquí nuestro Señor Jesucristo estaba en el templo enseñando a mucha gente y dice que se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. Otro punto muy importante para esta parábola, porque yo ya sé a quién está narrando esta historia. Yo ya sé a quién va dirigido esta parábola. Estaban sus discípulos, mucha gente, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El comentario bíblico adventista de Mateo 21-23 nos dice: en esta ocasión, el martes antes de la Pascua del año 31 después de Cristo, fue la última vez cuando Jesús enseñó en el templo. Ya estaba enseñando a la gente cuando los dirigentes judíos se le acercaron. Entonces, como vemos, ¿no? Empezó el domingo, al día siguiente el lunes y ahora es el día martes. ¿Cuántos días faltaba para su muerte y crucifixión? 3 días, ¿no? El viernes de Pascua, nuestro Señor Jesucristo iba a ser muerto y crucificado. Con este contexto, yo ya voy viendo, para entender esta parábola, que nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿no? Oíd otra parábola. Y hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. Como vemos en este primer versículo, hay muchos símbolos. Y yo quiero saber qué me quiere decir, cuál tiene el significado de estos símbolos. Entonces, ¿qué método voy a utilizar? El método que voy a utilizar yo es el método que la Biblia se responde a sí misma. La misma tiene su propia interpretación. Para yo saber cuál es ese padre de familia y cuál es la viña que plantó, nos vamos al libro al libro de Isaías, el capítulo 5 y el versículo 7. La palabra del Señor dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿quién es este hombre de padre de familia? Es Jehová de los ejércitos. Es la casa de Israel y los hombres de Judá. Planta deliciosa suya, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Como vemos aquí, hay un reclamo, pero lo que me interesa a mí, lo que yo quiero ir es a los símbolos. Entonces, ese hombre, padre de familia, es Jehová de los ejércitos. Plantó esa viña es el pueblo de Israel. Esa es la viña, el pueblo de Israel. Y luego, siguiendo el versículo, nos dice: el cual plantó una viña y la rodeó con una cerca. Ahora yo quiero saber, ¿qué es esa cerca? ¿Por qué Dios puso una cerca? Entonces, vamos igual a la Biblia, en el libro de Job, el capítulo 1 y los versículos del 8 al 10. La palabra del Señor nos dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor, a él, a su casa y todo lo que tiene? Como vemos aquí, está haciendo referencia a la cerca. Entonces, la bendición que Dios dio al pueblo de Israel es ese vallado o esa cerca que le bendice a él, a su casa y a todo lo que tiene. También dice: al trabajo de sus manos has bendecido, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Entonces, el significado del vallado o la cerca es la protección que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros, la protección. ¿Y Dios nos protege de qué manera? En el libro de Salmos, el capítulo 1 y los versículos del 1 al 3,
Dice, bienaventurado el varón quien anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Como veis, el salmista dice que estaba apartado ¿de qué? Apartado del mal, ¿verdad? Y lo interesante de la cerca, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, el símbolo de esa cerca es la ley de Jehová. Está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dios le dice a Job que no hay otro hombre como él en la tierra, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job está representando el carácter de Dios. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es temeroso y en Dios no hay maldad de él. Entonces vemos que aquí es su carácter, pero la santa ley de Dios nos muestra el significado de ese vallado. Dios le da a su pueblo la ley de Dios. Con esa ley de Dios, el pueblo de Israel se deleita en su ley. Nosotros vemos que en el libro de Éxodo, cuando Dios le entregó la santa ley en el monte Sinaí, Dios le dijo que su pueblo iba a ser un especial tesoro, pero para ello tenía que obedecer su santa ley. También vemos, ¿no?, referente al cerco y vallado. Si el cerco y vallado me dice que es protección, que me da seguridad, y esa protección y seguridad es la santa ley de Dios, yo veo que para nosotros estar protegidos, como le dice Jehová a Satanás, que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, igual yo veo que en el Salmo, terminando el Salmo 3, cuando dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, porque esta parábola está hablando de frutos. Muchos de los hermanos que yo he escuchado, pues, se centran mal en los siervos malvados, que apedrean y matan a los siervos que matan el dueño de la viña. Pero lo importante de esta parábola es los frutos. Entonces, como vemos aquí, dice que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿No es una bendición que el Señor haya eso para cada uno de nosotros? Nos da su santa ley, su vallado, su protección, la seguridad para cada uno de nosotros. Pero el versículo de Mateo 21:33 nos sigue diciendo, nos da otro símbolo, que dice, y cavó en ella un lagar. Como vemos una foto ahí, que cavó en ella un lagar. Esa foto pues lo copié de Google, pero nos dice que es una reconstrucción de la National Geographic, que lo encontraron en el Líbano hace 2600 años. ¿Vale? Entonces es casi unos 600 años antes de Cristo. Entonces hicieron una reconstrucción, porque el Señor nos dice, ¿no?, que ha cavado y cavó en ella un lagar. Si vemos nosotros ese compartimento, ¿por qué Dios cavó un lagar? Porque el pueblo tenía que dar, ¿qué? Su fruto, ¿verdad? Su fruto a su tiempo. Por eso vemos ahí uno de esos compartimentos, que el pueblo dejaba su fruto y los hombres lo pisaban, y luego vemos, ¿no?, un segundo compartimento que caía el mosto, el zumo, y también habían ahí odres, ¿verdad?, para guardar y recoger el vino o el zumo de estas uvas. Seguimos con otro símbolo de esta parábola. Otro símbolo de esta parábola dice, y edificó una torre. Vamos al Salmo 61, del 3 al 4. En el Salmo 61, del 3 al 4, la palabra del Señor me dice, porque tú has sido mi refugio. Vemos, ¿no?, esa torre, un símbolo de un refugio. Eso es lo que dice,
que si nosotros vemos en la fotografía una torre, ¿no? Que el Señor dice que ha edificado una torre. Esa torre nosotros podemos ver, ¿no?, a nuestra simple vista, que nos da protección, nos da seguridad, y también, ¿no?, podemos subir a las alturas de esa torre y podemos poner un vigía para que así nos avise si algún enemigo viene, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice aquí, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Y el verso 4 dice, yo habitaré en tu tabernáculo. En otras versiones nos dice el santuario. Para siempre estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Igualmente aquí he puesto otra fotografía del santuario, porque nos dice que esa torre que ha edificado en medio, ¿no?, en medio de su pueblo, es el tabernáculo o santuario. Nosotros que hemos estudiado el santuario, la verdad es que nos enseña todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, vemos una gran enseñanza de lo que es el santuario. Vemos igualmente en el santuario dos muebles que están en el atrio. Un mueble del holocausto donde todo el pueblo traía toda clase de animales, en especial un cordero, ¿verdad?, sin mancha, sin tacha, que era el símbolo ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Igualmente tenemos otro mueble que es el lavacro, que nos representa, ¿no?, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego tenemos otro compartimento que es el lugar santo, que nosotros podemos entrar ahí por fe, donde nuestro Señor Jesucristo está como abogado y como juez intercediendo por cada uno de nosotros. Y luego tenemos el lugar santísimo, donde tenemos la santa ley, ¿verdad?, donde el Señor juzgará a su pueblo con su ley. Vamos un poco, no voy profundizando en el santuario porque simplemente es para entender el símbolo. Y como vemos, ¿no?, aquí en el santuario que hemos estado estudiando estas semanas, el santuario que nos da protección, ¿verdad?, nos da seguridad, porque Dios dice que no se despreocupa de quién, de la viuda, del huérfano y del menesteroso. Entonces, el santuario nos da seguridad, como la torre. Siguiendo más adelante, con el versículo en Mateo 21:33 nos dice, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Nosotros debemos darnos cuenta que Dios es el hombre, ¿no? Dios es el hombre padre de familia. La viña es el pueblo de Israel. El cerco vallado es su santa ley, ¿verdad? El lagar que cavó es que el pueblo debe entregar su fruto a su tiempo. La torre, la protección y santuario. Ahora vemos que les arrendó. El pueblo tenía que darse cuenta que esa tierra no era suya. El Señor dice que les arrendó. Se fue lejos y que muy pronto volverá. En el Éxodo 19:6 nos dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Quién eran esos labradores a quien arrendó Jehová la tierra? El pueblo de Israel, ¿verdad? Aquí lo tenemos claro. La Biblia, como vemos, es la interpretación para sí misma, ¿vale? Entonces, vosotros me seréis, dice el Señor, un reino de sacerdotes y gente santa. Eso lo diréis, con estas palabras diréis a tu pueblo, a los hijos de Israel. Mirad lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 547, verso 2, o párrafo 2, perdón. Aquí nos da resumido todo lo que yo he hablado en este momento, en esta mañana. Mira lo que dice. En la parábola, el Señor de la viña representa a Dios. La viña a la nación judía. El vallado a la ley divina que da protección. La torre era un símbolo del templo. El Señor de la viña había hecho todo lo necesario para su protección.
Nosotros hemos ido versículo tras versículo buscando en la Biblia para que vean que tiene una base bíblica todo lo que hemos hablado, porque vuelvo a repetir, el método que estoy utilizando es que la Biblia se interpreta a sí mismo, se contesta a sí mismo. Pero la señora G. de White nos da y nos aclara en el Deseado de todas las gentes lo que acabamos de leer, ¿verdad? Ahí tenemos claramente el significado de cada símbolo del verso que estamos leyendo. En el versículo 34 del libro de Mateo, del capítulo 21, y el versículo 35 dice: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran de sus frutos. Mas los labradores, tomando a sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Dios plantó esa viña, que es el pueblo de Israel. Entonces, Dios quería que ya pasado el tiempo, Él mandó a sus siervos ¿para qué? Para recibir su paga, ¿verdad? Recibir lo arriendo, el fruto, recibir el fruto, que ya era tiempo. Para eso cavó un lagar. Pero ¿qué nos dice estos siervos? Que lo golpearon y lo mataron, ¿verdad? Lo golpearon y lo mataron. Lo importante de este fruto, si nosotros vemos en los versículos anteriores que hemos estado viendo, ese fruto que representa el carácter de Dios. Recordamos que ese carácter de Dios nos dio un ejemplo claro, que era el carácter de Job, que Dios mismo lo dijo a Satanás. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿No? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces ese fruto es el carácter. Si Dios nos ha dado a cada uno de nosotros su santa ley, entonces mediante ese evangelio y esa santa ley, nosotros debemos ser cambiados y transformados. Y nosotros debemos dar su fruto a su tiempo, y ese fruto es su carácter. Para que Dios le dé protección, como le dio a Job y fue prosperado en todo, aquel pueblo y aquel siervo que era perfecto, recto, temeroso de Dios, porque estaba caminando con Dios, se había apartado del mal, entonces el Señor lo bendijo en todo lo que había hecho y él había prosperado en todo. Mirad lo que nos dice en las palabras de vida del Gran Maestro en la página 238. Israel había de producir el fruto del carácter. ¿Qué nos dice? Que Israel había de producir el fruto del carácter, para revelar así al mundo los principios del reino de Dios. El fruto del carácter había de manifestarse en primer lugar en sus propias vidas y luego en la vida de la gente de las naciones circunvecinas. Del mismo modo, el Señor espera que su iglesia hoy produzca frutos que correspondan con las grandes bendiciones que ha derramado sobre ella. Entonces, mis hermanos, esta parábola no es simplemente para el año 31, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba contándoles a los sacerdotes, a los principales sacerdotes, a los ancianos, a sus discípulos. Esta parábola es para nosotros, para hoy, porque dice que la iglesia produzca frutos hoy. ¿Y cuáles son los frutos? Volvemos a repetir los frutos, que es el carácter de Dios. Ser santos, perfectos, apartados del mal, temerosos de Dios, ¿verdad? Esos son los frutos, porque dice que esos frutos del carácter se debía que primeramente mostrar en el pueblo. Si hablo en primer lugar, al leer la palabra de Dios, escudriñar la santa palabra de Dios, yo debo producir frutos. No puede ser, mis hermanos, que después de 20, 30 años que yo siga en esta iglesia, siga siendo el mismo, la misma persona. Vemos a los pequeños, a los críos, que ellos crecen. Igualmente el Señor quiere que nosotros crezcamos en el Evangelio, que nosotros nos imitemos vez tras vez, cada vez más, a nuestro Padre Celestial, que nosotros
mostremos su carácter a nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en la calle. Eso es lo que dice. Viendo nuestro carácter, las naciones circunvecinas, los gentiles, como los podemos llamar, ellos igualmente serán cambiados y transformados, porque Dios tiene poder. Entonces, mis hermanos, el fruto que nosotros tenemos que producir, la iglesia tiene que producir frutos hoy, ¿verdad? Eso es lo que nos dice las palabras de vida del gran maestro, porque el Señor nos ha dado todas las bendiciones. El Señor nos protege, nos da sus bendiciones, nos da su santa ley, nos da todo. Entonces nosotros debemos prosperar. Siguiendo con la parábola, en el versículo 36 y el versículo 37 nos dice, no, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Recordamos ese versículo, ¿no?, que hemos estado leyendo estas últimas semanas en los Salmos, cuando dice, no, Israel, Israel, que matas y apedreas ¿a quién? A los profetas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces quise juntar la gallina como junta sus pollitos? Pero ¿cómo termina? Pero el pueblo, ¿qué? El pueblo no quiso, el pueblo lo rechazó. Eso es lo que nos dice aquí, ¿no? Esos siervos malvados mataron a sus profetas. ¿Cuántas veces los profetas vinieron al pueblo de Israel? Mirar el templo, mirar la ley, sean obedientes, dejen la idolatría, miren el santuario. En el santuario hay protección, en el santuario hay seguridad, pero ellos no obedecieron. Las muchas veces que el pueblo de Israel fue al cautiverio, que fue la esclavitud, fue por culpa de ellos, porque el Señor dice que les ha protegido de todo, les ha dado toda provisión, pero ha sido culpa del pueblo. Pero finalmente, nuestro Señor, el dueño de la viña, dice, si les he enviado a los profetas y les han matado y les apedreado, quizás viendo a mi hijo, pues la respeten. Quizás viendo a mi hijo, lo respeten. Y en Lucas 20:15 dice, y le echaron fuera de la viña y le mataron. Tenemos que recordar, hermanos, por eso que fuimos al contexto, que nuestro Señor Jesucristo estaba narrando ¿a quién? A los sacerdotes, a los ancianos, a los discípulos y a mucha gente que estaba ahí. Imagínense lo que el Señor les hace esta pregunta. Después que ellos no, dice, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? El Señor hace esta pregunta, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Y ellos responden, y vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. En Lucas 20, el versículo 17 nos dice, pero él mismo, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Si nuestro Señor Jesucristo, mirándoles a los ojos, a todos los que estaban narrando entonces esta parábola, les dice, no, ahora, ¿qué haremos con estos labradores? Y ellos mismos se dan la respuesta, ¿verdad? Hay que matarlos. Eso es lo que dice el verso, ¿verdad? Eso es lo que da la respuesta a ellos. Vendrá y destruirá a estos labradores de la viña y les dará la viña a otros. Podemos recordar igualmente esta sentencia que se dan ellos mismos, el pueblo, que serán destruidos y será entregado la viña a otros, porque vemos que su pueblo no dio su fruto a tiempo, ¿verdad? Porque ni los propios dirigentes, ni los propios estudiosos de la Biblia no entendieron que el que estaba hablando era el Hijo de Dios.
a lo que le estaban esperando, el que tenía que venir. No entendían todavía. Por eso que el Señor de la viña, ¿qué dice, no? El justo castigo para cada uno de ellos, porque igualmente, recordan la sentencia que se dio Natán, el profeta Natán, a David, cuando le dice, ¿no? Que había un hombre rico y un hombre pobre. Y dice, y ese hombre rico cogió de la única corderita que tenía, ¿verdad? Dice, porque vino un hombre de lejos y le dio alimento, matándole la única corderita que tenía el pobre. Y entonces, ¿qué le dice el sacerdote Natán a David? ¿Qué harías tú, mi rey? ¿Qué harías tú, mi rey, en este caso? Y David le dice, es reo de muerte, ¿verdad? Y hay que devolverle 4 veces. Igualmente está sucediendo aquí, mis hermanos, igualmente, porque esos labradores malvados no habían entregado su fruto a su tiempo y tenían que morir, tenían que ser entregados. El Señor está diciendo, la piedra que vosotros los edificadores rechazaron ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es la cabeza de la iglesia. Ellos lo rechazaron. El versículo 18 dice, todo el que cayera sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere será desmenuzado. Para entender esta última parte, el Señor nos está diciendo, si yo soy la roca, yo soy la piedra, para que haya un cambio y una transformación en cada uno de vosotros, vosotros debéis caer sobre la roca. Entonces, yo, si soy un hombre pecador, soy un hombre que anda fuera de ese cercado, de ese vallado, de la ley de Dios, si yo ando en adulterio, ando en fornicación, mato, miento, si mato, no literalmente, sino con mis palabras, con mis engaños, con mi mentira, Satanás va a entrar. Yo ya le he abierto ese cerco, para que entre. Si yo le he abierto esa protección que Dios me da, entonces Satanás va a entrar a mi cerco. Entonces va a haber destrucción, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor me está diciendo que si yo caigo sobre la roca, el Señor me va a restaurar, me va a cambiar. Pero lo contrario va a ser que si la roca caiga sobre mí, porque eso es lo que dice el texto, mas sobre quien ella cayera, la desmenuzará o la destruirá. Entonces, mis queridos hermanos, en esta mañana yo no quiero que me caiga la roca que es Cristo Jesús. Yo quiero estar sobre la roca. Yo soy pecador, pero el Señor, mediante el Evangelio, mediante la palabra de vida que me da día a día y mediante la oración, yo quiero por mi tiempo y más adelante imitar el carácter de Dios. Yo lo quiero hacer. Es difícil, pero debemos ponernos, ¿verdad? Si no nos ponemos, pues vamos a hacer como siempre. Vamos a llegar a una edad avanzada y vamos a seguir las mismas personas de siempre. Por eso el Señor nos dice que caigamos sobre la roca y seremos mansos, humildes, como nuestro Señor Jesucristo. Amén.